En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, la ciudad de Jerusalén brillaba bajo el esplendor del sol, y el majestuoso templo de Salomón se erguía como un faro de gloria. El pueblo de Israel, congregado en sus alrededores, anhelaba elevar sus corazones al único Dios verdadero. Pero la atmósfera estaba cargada de corrupción. Los ídolos de piedra y madera habían iniciado su infiltración en los corazones de los hombres, seduciendo incluso a algunos líderes y sacerdotes. La voz del Señor resonaba en el corazón del rey David, quien sabía que debía actuar ante esta injusticia. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y seréis parciales con los malvados? Resonó en su mente, recordándole su responsabilidad como rey y líder del pueblo escogido. Mientras miraba los rostros cansados del pueblo, David sentía el peso de su sufrimiento. Hombres y mujeres, muchos con lágrimas en los ojos y el corazón desgarrado, clamaban por ayuda. La provocativa pregunta de Dios retumbaba en su interior como un eco poderoso. Decidido a ser la voz que llamara a la justicia, se erguía frente al altar de sacrificio y con firmeza proclamó: «Escuchad, oh Israel, el Señor se levantará en medio de su pueblo, y los impostores que han engañado nuestras almas serán despojados de su poder». Las palabras fluyeron de su interior como un torrente de esperanza. Entonces, mientras el sonido de sus palabras se deslizaba entre la multitud, un silencio como nunca antes se apoderó del lugar. La presencia de Dios se sentía palpable, creando una atmósfera de anticipación. Era un momento sagrado. El cielo parecía abrirse, y la multitud se sintió rodeada por una sinfonía celestial. David sintió el respaldo de las huestes angelicales que observaban la escena con reverencia. Él nos llama a la justicia, a defender a los débiles, a hacer luz en la oscuridad, continuó con fervor. En ese instante, cuando la voz del rey David alcanzaba su cenit, una voz profunda resonó desde el templo, como si las mismas piedras clamaran: «¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y seréis parciales?». La voz de Dios retumbó con autoridad que hizo temblar no solo los muros del templo, sino también las almas de los congregados, describiendo la decepción divina. Una luz brillante comenzó a emanar del altar, iluminando cada rincón, desenmascarando las mentiras y revelando la barrera que habían construido por sus pecados. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Yo dije: «Vosotros sois dioses», continuó la voz, interpelando a cada corazón presente. «Pero habéis dejado de desempeñar el papel que os he otorgado». Este mensaje de Dios resonó con un peso inigualable, pues prometía no solo juicio para quienes habían desviado la senda del camino justo, sino también una clara convocación a la responsabilidad. La multitud se erguía, animándose al experimentar esta revelación divina, con una nueva expectativa latente en sus corazones. La atmósfera cargada de esperanza y tensión puso a todos en un estado de espera. La inquietud de las corruptelas externas e internas, los ídolos que habían atormentado a Israel, empezaban a tambalearse ante la majestad de un Dios vivo que no tenía dudas sobre el futuro de su pueblo. La historia de fe, lucha y redención apenas comenzaba, dejando a cada miembro del pueblo de Israel esperando la respuesta a este llamado divino que trascendería toda circunstancia. En el silencio que siguió a la voz de Dios, el pueblo de Israel permanecía con el corazón palpitante y las almas atentas. El aire estaba cargado de una energía divina, como si los cielos estuvieran a punto de desatarse sobre ellos. David, sintiendo el peso de ese momento, cayó de rodillas, su rostro en el polvo, implorando la misericordia del Altísimo. «Oh Señor», clamó, «revela tu voluntad a tus siervos, y danos la fortaleza que necesitamos para combatir la maldad que asedia a nuestro pueblo». Mientras David oraba fervientemente, un murmullo comenzó a esparcirse entre la multitud.
Algunas personas, sintiéndose inspiradas, se levantaron y se reunieron, compartiendo sus propias historias de sufrimiento a causa de la injusticia. Un anciano, de ojos cansados pero firmes, se adelantó y gritó: «El Señor ha escuchado nuestros llantos. ¿Quién se atreverá a permanecer en silencio? Hoy es el día de nuestra liberación». La multitud, contagiada por el fervor del anciano, comenzó a levantarse en una sola voz: «Sí, el Señor es nuestro defensor. Juntos haremos frente a los falsos dioses que nos han oprimido», clamaron con un poder renovado. Sin embargo, en la penumbra del templo, un grupo de sacerdotes corruptos observaba con ceños fruncidos. Sus corazones, endurecidos por la avaricia y la lealtad a ídolos, se llenaron de temores. La popularidad de David crecía, y con ello la amenaza a su dominio. «Debemos actuar antes que este movimiento se convierta en un estallido», susurró uno de ellos, mirando con recelo hacia afuera, donde el pueblo se unía en ferviente adoración. Mientras tanto, la voz de Dios continuaba resonando, trayendo consigo un sentido de justicia y revulsión hacia la maldad. «Mis hijos, he venido a recordarles su propósito. No son solo mortales. En ustedes he depositado un llamado para ser luces en medio de las tinieblas. Levántense, pues el tiempo de su redención ha llegado». La atmósfera se cargó de una intensidad palpable. Un relámpago de comprensión atravesó la mente de aquellos que escuchaban. Eran parte de algo mayor, un movimiento divino que podía cambiar el curso de su historia. Sin embargo, el eco de la resistencia dentro del templo resonó en sus corazones, plantando una semilla de duda y temor. Mientras el pueblo anhelaba justicia, los sacerdotes tomaron una decisión. En un consejo secreto, tramaron un plan oscuro. Debemos desacreditar a David, manipular a la multitud para que se vuelva en su contra, planeaban en sus corazones. Era un juego peligroso con consecuencias eternas. Pero la luz que se había encendido en los corazones del pueblo era ferviente, y a medida que David continuaba orando, comenzó a recibir visiones de lo que estaba por venir. La cierta revelación de un nuevo pacto emergió en su espíritu, uno que hablaría de la restauración y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, la lucha estaba solo comenzando. Mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza, un murmullo divino se escuchó nuevamente. «Los cielos proclaman mi gloria, y en este día la justicia será establecida. Pero hay oscuridad que se levantará para enfrentar la luz. Vosotros, mis fieles, seréis probados». Así, el pueblo, movido por una esperanza renovada, se preparó para una confrontación inevitable. La frescura de un mañana prometedor les animó, pero el eco de la traición acechaba en el aire. ¿Podrían enfrentarse a aquellos que les habían llevado por el camino de la opresión? La respuesta divina estaba cada vez más cerca, y con ella la revelación de un propósito acerca de un Mesías que haría mucho más que liberar a Israel de los grilletes de sus enemigos. ¿Sería finalmente el momento en que la verdad se revelaría y las sombras se desvanecerían a la luz de la gloria manifestada de Dios? La esperanza se colaba entre las dudas, mientras los corazones se preparaban para la batalla espiritual. Las puertas del cielo estaban a punto de abrirse, y el plan soberano de Dios para Israel y para todas las naciones estaba en la balanza. El pueblo, unido en un clamor fervoroso, se agolpó hacia el corazón del templo, donde la luz del día se filtraba a través de las rendijas, pintando sombras danzantes en el suelo de piedra. David, levantándose de su posición de oración, sintió el fervor colectivo y la determinación que brotaba de cada rostro ávido de libertad. «Hermanos míos», proclamó con voz resonante, «hoy no somos solo un grupo de impíos, somos la herencia de un pacto sagrado, un pueblo elegido por el Altísimo. Quizás los ídolos de este lugar han dominado nuestras vidas, pero es tiempo de que levantemos nuestra mirada hacia el cielo». Mientras pronunciaba estas palabras, las viejas costumbres comenzaban a desmoronarse. La alabanza tomó forma en las lenguas de un pueblo que una vez cayó ante la opresión. «El Señor es nuestro escudo», resonó entre ellos, un eco que cruzó el templo y se extendió como un fuego en la hierba seca. La voz de Dios, que había inspirado a David, ahora hablaba a través de cada corazón que anhelaba justicia. Pero en el fondo de esos muros antiguos, el consejo de los sacerdotes corruptos continuaba maquinando. Este David,
dijo uno de ellos, mastigando el aire con incredulidad. ¿Por qué facilita la división? Deberíamos usar su mismo fervor en su contra. Un rayo de histeria se apodera de la multitud, y su esperanza será su trampa. Fue entonces que un sacerdote llamado Eliseo, conocido por su astucia, tomó la iniciativa. «Déjenme ir a hablar con la gente», sugirió. «Les ofreceré una falsa revelación, que el silencio de los cielos prevalecerá si David se convierte en su líder. Sembraré dudas sobre la autenticidad de su llamado». La idea deleitó al grupo, que cada vez más consumido por el temor, aceptó su propuesta con la esperanza de doblegar el fervor de la multitud. Mientras esto sucedía en las sombras, en el espíritu de David, una nueva luz brillaba. El Salmo 82 comenzó a resonar en su corazón. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. La revelación se desató en su mente como un torrente. No solo se trataba de la justicia para Israel, sino de la confrontación directa contra los falsos dioses que habían mantenido a su pueblo cautivo. Esto, reflexionó, no es solo un llamado a la resistencia, es una demanda divina por rectitud. La reunión de los israelitas se volvía cada vez más intensa, animados por la esperanza y el reconocimiento de la urgencia del tiempo. David, sintiendo nuevamente el impulso de Dios, levantó su voz por encima del clamor. «Escuchad, oh naciones, el Señor se levanta para juzgar con justicia. Los que han establecido sus altares en los corazones, los que han buscado la gloria de los hombres, serán expuestos y derribados. La luz del Altísimo desvanecerá la oscuridad que trata de consumirnos». De repente, el aire se tensó. Una profunda calma recorrió la multitud mientras la voz de Eliseo se hacía escuchar. «Pueblo de Israel», comenzó, «he recibido una palabra del Señor. Deberíais ser advertidos de poner vuestra esperanza en un hombre como David, que no conoce los caminos de Dios como nosotros. La verdadera lealtad reside en seguir al sumo sacerdote. No dejéis que el fervor os desvíe de lo recto». El suspenso llenó el ambiente. La multitud, ahora dividida, comenzó a murmurar. Algunos se sintieron atraídos por la soberana advertencia, mientras que otros ardían con el fuego de la revelación divina. El conflicto comenzaba a manifestarse abiertamente, un choque entre la verdad celestial y las sombras que intentaban apoderarse de la fe. En medio de la tensión, una voz resonó en el corazón de David nuevamente. «Tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. El juicio de Dios comienza, y la revelación de su gloria estará conectada con el Mesías prometido». Él comprendió que este era solo el principio de una batalla que resonaría a través de generaciones. La promesa de un Salvador se asomaba en el horizonte. Así, en una multiplicidad de voces clamando en alabanza y desafío, la atmósfera vibraba con la certeza de que Dios estaba presente en medio de su pueblo. ¿Qué vendría a continuación? Las raíces del antiguo desafío estaban a punto de aflorar, y en un giro divino de acontecimientos, la consumación de todas las profecías estaba a la puerta, aguardando un cumplimiento que podría cambiar el mundo entero. Las sombras de la duda se disolverían, pero primero la lucha por la verdad y la revelación de la promesa de un Redentor estaban en camino hacia su cumplimiento. Mientras el murmullo en el templo crecía como una tormenta en el horizonte, David sintió una urgencia creciente en su ser. Los rostros, una mezcla de fe y confusión, se volvieron hacia él, buscando una dirección divina en medio de la agitación. Con la mano alzada, instó a la multitud a calmarse. Su corazón ardía con la revelación que estaba por desatarse. «Israelitas, escuchen», gritó, su voz resonando con la autoridad dada por el Espíritu. «Hoy no solo enfrentamos a los ídolos de este lugar, sino que enfrentamos a los mismos poderes que han buscado nuestras almas. Recordemos las palabras del Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Él viene a juzgar y a hacer valer su soberanía». Las palabras de David llevaron una nueva luz a las mentes inquietas. Un silencio reverente llenó el ambiente mientras la multitud reflexionaba sobre la profunda verdad revelada. ¿Qué significaba esto realmente para ellos? Era el momento de enfrentar sus propios corazones. Pero la sombra de Eliseo aún se cernía sobre muchos. Susurros de la lealtad tradicional resonaban entre los más temerosos. ¿Acaso David no es solo un pastor, un simple hombre?, decía uno, mientras otro respondía con fervor. «Pero ha sido elegido por Dios. Mira su valentía, escuchemos su voz». David,
Percibiendo la lucha en su espíritu, se dirigió a aquellos que dudaban. No es mi fuerza la que los llama, sino la poderosa mano del Señor que se mueve entre nosotros. Los verdaderos hijos de Dios no han de temer al llamado de su Rey. ¿Habrá alguna vez un más grande que el Altísimo que custodia nuestras almas? En medio de la agitación, una figura apareció en las sombras del templo, un anciano sacerdote conocido como Isaí, que con voz temblorosa interpuso su autoridad. David, ¿acaso piensas que puedes usurpar el lugar del sumo sacerdote? La ley y la tradición están de nuestro lado. Retrocede y acepta lo que es correcto, o serán consecuencias severas. Sus palabras cortaron como un filo entre la multitud. David encontró en sus adentros la fuerza que se derivaba de su llamado. Con una mirada resuelta respondió: la verdad de Dios no se puede ocultar detrás de reglas que han sido pervertidas. La obra del Altísimo no se detiene ante la tradición humana. El sacrificio agradable ante Él es un corazón quebrantado. Entonces el viento sobrenatural pareció soplar en el templo, resonando con el eco de las palabras de David. La atmósfera se cargó de un sentido de expectación. Los corazones comenzaban a unirse en una sola voz. ¿No es esto el cumplimiento de las palabras del profeta, la promesa de que el Señor enviaría un Redentor, el Mesías que rompería las cadenas de la opresión? Exclamó una mujer entre la multitud. En verdad, es el tiempo de la liberación, el tiempo de hacer desvanecer las sombras de los ídolos, continuó David. El juicio de Dios se inicia, no solo contra los ídolos físicos, sino contra todo aquello que ha desviado nuestros corazones de su gloria. Mirad, la salvación se acerca, el camino ha sido preparado. El murmullo comenzó a transformarse nuevamente, el fervor creció y la adoración brotó espontáneamente. El Señor es nuestro libertador, clamaron los corazones, unánimes en su fe resurge. En ese momento, la luz del día que se filtraba a través de las rendijas del templo reflejaba una gloria inusitada, iluminando cada rostro, cada esperanza. Pero en la penumbra serena, Eliseo y sus cómplices maniobraban, sus corazones llenos de ira y desesperación. Esto no quedará así, murmuraron entre sí mientras se preparaban para lanzar sus propias verdades engañosas en esta guerra espiritual ya manifestada. Y entonces, en un susurro que parecía venir del mismo trono celestial, David escuchó la voz que lo instaba: esto es solo el comienzo. La batalla final está forjándose, y vendrá el día en que las naciones reconocerán la verdad. Aquellos que se levantan contra mi ungido no se quedarán impunes. La victoria está asegurada en el tiempo de mi designio. Las palabras reverberaron en su ser, y la comprensión de la inmensidad del plan de Dios comenzó a formarse. Ellos no estaban solos. El cumplimiento de la promesa de un Redentor, anticipado por generaciones, pronto se revelaría en su totalidad. En ese instante, la multitud vibró de emoción. El mensaje del cielo había prendido la mecha de la esperanza. Así, en un tiempo de desafío y revelación, el pueblo de Dios se preparaba para ver no solo el juicio de sus ídolos, sino para descubrir el profundo misterio que aguardaba en su soberanía, el rostro del Redentor que cambiaría su historia para siempre. La espera se intensificaba, y el cumplimiento del pacto estaba más cerca de lo que jamás habían imaginado. Mientras la multitud se sumía en un fervor de adoración, David sintió que la atmósfera se volvía eléctrica, como si el mismo cielo estuviera inclinado hacia ellos. Los corazones se levantaban, palpitando al unísono, mientras clamaban al Dios de sus padres. ¡Fortaleza!, gritaban algunos. ¡Libertad!, respondían otros. Pero bajo este clamor de fe, había sombras que aún no se habían disipado. Los ojos de David no podían apartarse de Eliseo, quien, con expresión iracunda, comenzó a moverse por entre la multitud, susurros de desconfianza fluyendo de sus labios como veneno. ¿Cómo podemos seguir a un hombre que no es un sacerdote? Las voces del cielo se están burlando de nosotros. ¿No es peligroso dejar que un simple pastor guíe nuestro camino? La tensión en el aire se intensificó. David, sintiendo la fragorosa oposición, sintió la fuerza del Señor descendiendo sobre él. Tomó un paso al frente, su mirada fija en el corazón de la multitud, y, con voz llena de determinación, exclamó: «El celo de Dios se encenderá contra aquellos que se oponen a su propósito. Su tribunal está listo, y como está escrito en Salmo 50, el Dios de gloria ha hecho oír su voz, se ha manifestado en templo sagrado. Escuchen, hoy se levanta el Dios vivo en medio de nosotros».
Esa declaración resonó como un trueno, galvanizando a aquellos que tenían dudas. Algunos comenzaron a murmurar: ¿es verdad que el Señor ha levantado a este hombre? ¿Es él el ungido que hemos estado esperando? Pero la voz de Eliseo cortaba como un cuchillo. «Legislas, David, pero no serás más que un polvo en el viento del juicio divino», susurró. David, corazón palpitante, estaba listo para enfrentarse a Eliseo y su turba con un espíritu de gracia y verdad. «No es mi obra la que está en juego, sino la de aquel que me envió», replicó, su voz firme. «El mensaje que traigo es claro. Aunque se levanten ejércitos en mi contra, mi corazón no temerá. Aunque estalle guerra contra mí, en esto confiaré». Salmo 27:3. El Señor está con nosotros. Este desafío parecía avivar el fuego en la multitud. «El Señor es nuestro refugio y fortaleza», respondieron algunos, mientras otros se unían a sus clamorosos gritos de esperanza. Pero ella mía la sutil agitación de dudas en los corazones menos convencidos. Eliseo, viendo cómo su influencia empezaba a desvanecerse, supo que debía actuar. «Isaías, ven aquí», llamó, atrayendo a un sacerdote de gran reputación. «Muéstrale a este hombre que sus palabras son vacías. No puede, por sí mismo, hablar en nombre de Dios». Isaías, con su largo manto ondeando, se dirigió a David con un rostro preocupado. «¿Cómo puedes decir que has sido enviado si no estás en conformidad con la ley del santuario?» David sintió el peso del desafío religioso y, sin dudar, recordó la palabra del Señor en Jeremías. «El corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, y perverso». Jeremías 17:9. Hermano, la verdadera devoción no se encierra en leyes vacías, sino en la relación del corazón con el Creador. En este día, el sacrificio del orgullo y la tradición es lo que el Señor anhela. El aire se cargó de un suspenso divino, mientras un silencio sepulcral descendió sobre el templo. Las palabras de David sembraron una verdad inquebrantable que desnudaba cada temor y cada tradición arraigada en la mente del pueblo. Como rayo brillante, el entendimiento se iluminó en algunos rostros, mientras otros, todavía inmutables, continuaban resistiendo a la luz reveladora. De repente, un grito emergió desde las entrañas del pueblo. «Levanta nuestras almas, oh Dios, que caiga toda sombra que oprime», clamó una mujer anciana, cuya fe había sido probada a lo largo de su vida. El clamor fue eco de una oleada de súplicas por liberación y unciones frescas. Los cimientos del templo resonaban con la búsqueda del poder de lo alto. David, sintiendo la unción poderosa de Dios, elevó su mirada hacia el cielo. Hoy el juicio de la opresión comienza. El destino no está sellado. El Señor trae a su pueblo una nueva revelación, un camino de retorno, un revés de la opresión de generaciones. Su voz se alzó con fuerza, mientras una chispa de nueva esperanza iniciaba un fuego que crecía incontrolablemente. Bajo la intensidad de la incertidumbre y la lucha espiritual, la revelación trascendente que aguardaba en silencio comenzaba a desvelarse. Pero no venimos solos, porque así como el profeta Isaías escribió: «He aquí, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Isaías 7:14. La revelación del Redentor estaba más cerca de lo que esperaban, y el alumbramiento de su gloria sacudiría los cimientos de la humanidad. Era un día sagrado, y el velo entre el cielo y la tierra parecía desvanecerse, invitando a un encuentro que cambiaría el curso de la historia. David sabía que el tiempo estaba próximo. La promesa de Dios, aguardando en la sombra, estaba lista para revelarse en toda su majestad, justo cuando el pueblo creyente estaba preparado para reconocerlo. «Pronto veréis al Dios que se manifiesta entre nosotros», concluyó David, con el espíritu intensamente presente. Y cuando esto suceda, escuchad bien, el verdadero dilema no será si debemos seguir a un hombre, sino cómo responderemos al llamado divino que se alza ante nosotros. La multitud, con corazones latentes de expectativa y fe, se mantenía en un silencio tenso. Los ecos de David aún resonaban en sus corazones.
pero había más en juego que la ferviente adoración de un pueblo cansado. Un enfrentamiento que sobrepasaba la mera rivalidad entre hombres. Eliseo, que se había acercado a Isaías como un león acechando su presa, sentía el desamparo de su apuesta. Sus instintos lo llevaban a ahondar en la discordia. «Pueblo de Israel», gritó, alzando su voz con una carga de odio reverberante. ¿Seguiréis al que no es más que un pastor? Escuchad mis palabras. La voluntad de Dios no es defender a un ungido solitario, sino las leyes que sustentan nuestra bendición. No permitiré que un simple hombre quite la gloria a nuestra tradición. Poco a poco, los murmullos de la multitud comenzaron a oscilar entre la confianza y la confusión, semillas de dudas sembradas por la ira del sacerdote. David, sintiendo de nuevo la oposición, no vaciló. La gloria de Dios no se argumenta, Él se manifiesta, Él es el juez de las naciones. Recuerden sus palabras en Salmo 82. Dios está en la congregación de los dioses, en medio de los dioses hará juicio. A medida que estas palabras brotaron de su boca, un murmullo de identificación comenzó a brotar de las almas ansiosas. Algunos respondían con fervor a la verdad descarnada del Salmo, mientras otros luchaban con la fe en la tradición. La tempestad de emociones se alzó, como olas azotando una orilla inmutable. David habla de un Dios que juzga incluso a los príncipes, comentó una anciana, clavando su mirada en Eliseo, quien por un instante se quedó sin palabras. ¿Podríamos estar ciegos al verdadero juicio que viene sobre nosotros por nuestras divisiones y disputas? La voz de David subió nuevamente, vibrante y llena de poder. He aquí, la revelación está en movimiento, y los altares de los dioses falsos serán destruidos. En este momento, el Señor se levanta en juicio, y todo lo que nos aleja de Él será desmantelado. El fuego de su declaración iluminó algunos rostros, y la unción sobre él se sentía tangible. Isaías, inquieto, interrumpió. ¿Acaso hablas de juicio, David? ¿Pueden caer las sombras que nos rodean? El pueblo, sintiendo el peso de la pregunta, se volvió a David en busca de claridad, y él, sintiendo la unción del Espíritu, respondió con la calma que solo proviene de lo alto. Sí, y el juicio comienza en la casa de Dios. No podemos permanecer en la oscuridad. El tiempo de revelación es ahora, y nuestras cadenas se romperán. Como está escrito en Amós 5:24, y corra la justicia como las aguas, y la justicia como un arroyo poderoso. Hoy, la justicia de Dios invade nuestro encuentro y nuestra historia. El murmullo se volvió un clamor. Amén, resonó entre los presentes, y de repente, todo el entorno tembló con la convicción de un despertar colectivo. Eliseo, sintiéndose acorralado, intentó desmantelar la fe creciente en David. No seáis engañados, las viejas tradiciones han sido nuestra fortaleza. David no es más que un rebelde. Pero la voz de David, cual torrente de agua viva, cortó la niebla de recelo. Las tradiciones sin fe se convierten en cadenas, replicó, su corazón ardiente. Escuchad a los profetas que el Señor envió antes que nosotros, susurros de redención entre las sombras de nuestros corazones. Él vinced a Dios en su potencia. Él llegó a liberar a aquellos que han sido oprimidos por mentiras y vacíos. El aire electrificó como un tornado divino, y la claridad de la verdad penetró corazones. El pueblo, unido en un clamor unísono, empezó a renunciar a ataduras de incredulidad y clamó por la revelación prometida. En medio de la agitación, David sintió que las manos invisibles de Dios lo sostenían, preparándolo para el acto final de este encuentro sagrado. Por fin, la luz se propagó entre ellos, abriendo corazones que una vez estaban ciegos. Y así, en medio de la lucha, un silencio reverente se apoderó del lugar. David, aún lleno del poder del Espíritu, alzó su voz por encima de las sombras. Hoy, Dios está dispuesta a abrir nuestros ojos. Aquel que ha querido revelarse se está acercando más. Y cuando lo veáis, sabréis, el camino que eligió no es nuestro, sino del Altísimo. Los corazones latentes de la multitud yacían ahora en la probabilidad de un nuevo amanecer. Casi podían escuchar el murmullo de la promesa que venía desde lo alto. David, con el espíritu encendido, estaba seguro de que el fin de su lucha con Eliseo solo era el principio de algo mucho más grande.
Y, mientras el cielo se oscurecía, un rayo de luz atravesó la nube, sembrando esperanza y revelación. Estaba cerca el día en que se encendería una nueva estrella, la que guiaría a muchos hacia el rescate divino. Así, el último susurro de la historia se alzó en el aire. ¿No será este el tiempo en que el Hijo de la promesa nacerá entre nosotros, trayendo redención y cumplimiento de lo que precedió? La sala está en silencio, esperando nuestro clamor, esperando el suceso. La multitud, sumida en un profundo silencio, comenzó a captar la urgencia en las palabras de David. El eco de la esperanza resonaba en sus corazones. La atmósfera palpitaba, cargada de una expectativa sagrada, mientras los ciclos de luz y sombra danzaban sobre sus rostros. El enfrentamiento no era solo temporal. En el aire flotaba una batalla más grande, la eterna lucha entre la verdad divina y las engañosas murallas construidas por la tradición. Eliseo, acentuando su ira, gritó con un tono profético, aunque oscuro: «Pueblo de Israel, os dejaréis llevar por la voz de un pastor, por el canto de un rebelde que desafía nuestra herencia. Despertad, la tradición es la roca sobre la que debemos cimentar nuestra adoración, y no los susurros de un ungido que se asemeja más a un lobo que a un pastor». La multitud tembló. El seductor argumento del sacerdote caló hondo en los corazones indecisos. Pero David, sintiendo el ardor del espíritu en su ser, se adelantó con firmeza. «Es que no entendéis. La tradición sin el espíritu de verdad se vuelve muerta, y aquellos que clavan su esperanza en la piedra inanimada serán destruidos. ¿Acaso no está escrito en Isaías 29:13 que el pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí?» Las palabras de David fueron como espadas de luz, penetrando la oscuridad. Algunos comenzaron a murmurar en respuesta, sus rostros iluminados por la posibilidad de un nuevo entendimiento. «Es cierto», murmulló un joven entre la multitud, «debemos rasgar el velo de la ignorancia y permitir que la luz de Dios entre en nuestros corazones». Con una mirada feroz y un poder palpable, David continuó: «El tiempo ha llegado. El día está aquí en que las ataduras se quebrarán y el pueblo será llamado a la libertad. Como el río que fluye, así es el juicio de Dios, y su justicia inundará nuestras tierras. Recuerden las palabras del Salmo 82. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al necesitado». La multitud comenzó a agitarse, una ola de fervor se levantó entre ellos. Algunos se postraron en la tierra, otros levantaron sus manos al cielo. En medio de este clamor, Eliseo palideció. Su voz, antes segura, ahora sonó vacía y desesperada. «No, vuestra fe es engañosa, debéis volver a lo que os fue entregado, y no seguir las visiones de un rebelde». David, sintiendo la presencia divina brotar de él como un torrente, retó al sacerdote: «Cada vez que la tierra se llena de opresión, el clamor de los justos llega a mi rey. Hoy él está en medio de nosotros. Él se levanta como el sol de justicia, indulgente para aquellos que buscan su rostro». Las palabras de David provocaron un estallido divino que reverberó en el aire. El pueblo, oyendo la proclamación de un nuevo amanecer, comenzó a adoptar una fe renovada. Se alzaron voces, un clamor resplandeciente, ahogando las sombras de la duda. «He aquí», David proclamó con voces proféticas, «la revelación está en marcha, y no hay dioses falsos que se sostengan ante el único Dios viviente. Un día vendrá, y todo ojo lo verá. El Creador, en toda su gloria, descenderá a su pueblo». Con esta afirmación se sintió un aura de poder que impregnaba el lugar. Los corazones, desatados, empezaron a vibrar con la realidad de la presencia divina. Mientras todos esperaban el desenlace de aquellos encuentros, David sintió en su interior un nuevo fuego, y se dijo a sí mismo: «Hoy Dios nos llama a despertar, y aquellos que realmente buscan serán hallados. Algo grande se acerca, y en sus planes se encuentran destinos ocultos». Con estas palabras en su corazón, una sombra pasó sobre el pueblo, mientras un trueno distante retumbó en el cielo. La lluvia de gracia y juicio parecía expresarse en las nubes que se acumulaban en el horizonte. ¿Qué vendrá después?, se preguntaban los corazones del pueblo, mirando al cielo en búsqueda de respuestas. Súbitamente, un viento suave y poderoso sopló entre ellos, trayendo consigo un susurro celestial que dejaba entrever un futuro lleno de promesas y revelaciones. Una conoscada de esperanza se filtró en su interior, recordando la antigua profecía de Zacarías 14:9. «Y será que el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día, el Señor será uno, y uno su nombre». Así, el susurro de Dios se volvía más claro.
La espera colectiva se centraba en lo que estaba por venir, un camino marcado, lleno de gloria, donde los destinos se entrelazaban y el reino de Dios se manifestaría en cada corazón. ¿Cuál sería la próxima revelación que encendería el corazón del pueblo y culminaría en la llegada del prometido? El viento continuó soplando, trayendo consigo la sensación de un cambio inminente. David, empático al clamor del pueblo, contuvo su aliento. La congregación, aún vibrante con la proclamación del ungido, aguardaba expectante las palabras que brotarían de su corazón, como agua viva de un manantial. «Escuchad, oh Israel», comenzó David, su voz resonando con una autoridad que sólo la verdad podía conferir. «El Señor ha levantado su espada en medio de su pueblo, y no habrá lugar para la duda ni para la tiranía de las costumbres muertas». En Salmo 82 está escrito: «Dios está en la congregación de los poderosos, en medio de los dioses juzga». El eco de estas palabras reverberó en el aire, y se sintió un temblor en la tierra, como si toda la creación respondiera a la voz del Altísimo. Eliseo observaba con creciente frustración. La penetrante luz de la revelación comenzaba a iluminar la mente de muchos, y esto hacía tambalear las bases de su autoridad. «¡Silencio, David!», gritó Eliseo, su voz repleta de desesperación. «¿Qué viene a ser un pastor en la esfera de los poderosos? No hables de juicios ni de acciones radicales. Las altas esferas de los dioses son nuestra salvaguarda». Mas el pueblo, ahora cautivado por una nueva valentía, se movía en respuesta a la urgencia de David. «Eliseo, el tiempo de los grandes dioses ha llegado a su fin», replicó un anciano con voz temblorosa pero firme. «¿No veis que en esta hora sagrada el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se manifiesta en poder? No es el refugio de las sombras lo que nos salvará, sino la luz de su verdad». David, sintiendo la comunión del Espíritu entre el pueblo, se alzó aún más en su proclamación. Con fervor se dirigió a las multitudes. ¿Acaso no recuerda el Señor a su pueblo en los tiempos de opresión? En el mismo Salmo 82 se nos recuerda que aquellos que abusan del poder serán juzgados. Si Dios está en su congregación, entonces debemos ser la voz del injusto, la defensa del desvalido. Ahora las nubes se agolpaban en el cielo, reflejando una inminente tormenta, como un símbolo de la fatiga espiritual que acosaba a la nación. La lluvia que se acercaba era también un recordatorio del juicio que se avecinaba sobre todo lo que se oponía a la justicia de Dios. Eliseo, sintiéndose acorralado, intentó manipular los corazones de la multitud. David es un hombre sin legado, es un rebelde en la casa de Dios, no es más que un eco de la división que traerá ruina sobre Israel. La unión en la tradición es lo que nos fortalece. El pueblo titubeó, pero la luz de las palabras de David había encendido en muchos una chispa de verdad. ¿Es esta la unión que te aferra a la opresión?, replicó una joven. Si los ciegos guían a los ciegos, todos caerán en el hoyo. La verdadera tradición es en seguir la luz y no las sombras. La atmósfera de tensión se transformaba. Cada palabra lanzaba un desafío no solo a Eliseo, sino a los dioses que él representaba. El murmullo se convirtió en un clamor, una convicción colectiva que parecía resonar por encima de los cielos. David, sintiendo el peso de la unción sobre él, concluyó con fervor: «El tiempo se acerca cuando la conexión divina hará grullar la verdad en los corazones, y cuando el fiel oiga su voz, será cultivador de justicia». Escuchad, en Hechos 3:20 se nos promete que vendrá tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. La creación gime por la revelación de los hijos de Dios. El reino está cerca. Mientras estas últimas palabras resonaban como un clamor divino en el alma de la multitud, el trueno retumbó nuevamente, más fuerte esta vez, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a la proclamación de lo eterno. Con el corazón palpitante, el pueblo sintió la verdadera promesa de Dios en sus venas, y la lluvia comenzó a caer, no como un juicio, sino como una salvación. Cada gota era un abrazo del cielo, cada relámpago, un recordatorio de que su redención estaba cada vez más cerca. Sucedería algo grande, algo que cambiaría el curso de sus vidas y sumiría el mundo en un asombro reverente. Las revelaciones divinas estaban a la vista, y el eco de antiguos pactos estaba a punto de cumplirse. ¿Qué nuevos horizontes se abrirían ante ellos cuando la voluntad soberana de Dios se manifestara y ahogara las voces de la injusticia?
La expectación y el misterio de lo que vendría encendieron aún más la fe del pueblo, dejando una pregunta resonando en el aire. ¿Estaría el reino listo para recibir la luz que se había prometido? La tormenta arremetió con fuerza. Las gotas de lluvia eran como el juicio de Dios sobre aquellos que se aferraban a la opresión. Mientras el pueblo se congregaba, la escena se impregnó de una energía sagrada, cada corazón latiendo al unísono por la presencia de lo divino. David, sintiendo el peso de la historia, miró hacia el cielo oscuro. «Oh pueblo de Israel», exclamó con fervor renovado, «la mano del Señor está extendida para salvar y liberar. Recordad lo que dijo el profeta Joel, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán». Las palabras de David retumbaron en los oídos de la multitud, provocando un susurro de esperanza. Era como si la promesa de renovación comenzara a cumplir su ciclo. En sus corazones, cada eco resonante les recordaba que el juicio era solo la mitad de la historia. Lo que venía también traía restauración y vida nueva. Eliseo, en su desesperación, intentó desviar la atención del pueblo. ¿Qué hay de la preparación? ¿No deberíamos aferrarnos a nuestras tradiciones? Su voz, ahora tenue por el murmullo de la multitud que comenzaba a elevarse, reafirmaba su creciente temor por perder control. Pero una anciana, de mirada sabia y llena de compasión, se levantó entre la multitud. ¿Qué vale la tradición si nos aparta de la verdad? Escuchemos lo que el Señor ha prometido. Si mi pueblo se humillare, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiese de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Miró a Eliseo y continuó, es momento de dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. El pueblo, sintiendo el peso de la oración y el clamor por cambio, comenzó a responder con fervor. Gloria a Dios, elígeme, Señor, líbranos de la opresión. El ambiente se tornaba luminoso, como si la tormenta exterior diera paso a un torrente de luz interior. David, en medio del alboroto, percibía la transformación en sus rostros. Discerning that a divine nexus was beginning to unfold, he stepped forward again. El Señor ha prometido que el conocimiento de su gloria será como las aguas que cubren el mar. Se sintió cada corazón, cada vida anhelante ante la inminente revelación del Altísimo. Y entonces, unas voces comenzaron a unirse a su proclamación, enalteciendo al Creador. «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos», resonó en el aire, levantándose como un fresco aroma de adoración ante el trono celestial. Los ángeles parecían escuchar desde las alturas, el cielo respondía a la tierra. Eliseo, acorralado, sintió el desmoronamiento de su influencia. Su voz titubeó ahora, la retórica impotente ante el poderoso despertar que se manifestaba. ¿Acaso creéis que habéis sido elegidos para estos tiempos?, balbuceó, casi con pavor. David, sintiendo el eco de lo eterno, compartió con los presentes. Hoy, al igual que en los días de Moisés, cuando cruzaron el mar, el Señor abrirá el camino. No temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Las palabras se entrelazaban en una promesa de valentía. Y así el pueblo, ahora como una sola voz, levantó sus manos despojándose del temor, enfrentándose a su destino con una resolución renovada. Sabían que la historia de liberación estaba a punto de escribirse de nuevo. La manifestación del Espíritu no era solo un deseo futuro, sino un presente palpable que invadía cada rincón de sus corazones. Y en medio de la proclamación de David, el cielo se abrió en esplendor, como una respuesta divina a su clamor. El trueno resonó, no como un presagio de juicio, sino como un anuncio de gloria. El destino de Israel se entrelazaba con el grito de una liberación profética, y el pueblo sintió su fe aumentar. Pero recordad, concluyó David en un susurro, que sin embargo se proyectó con todo el poder de la verdad. Dios ha preparado un camino, y así como el relámpago irrumpe en la oscuridad, su verdad se manifestará. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Las palabras de David flotaron en el aire como hojas en un río, mientras la lluvia caía más fuerte, reafirmando la urgencia del momento. El pueblo estaba listo, pero la pregunta permanecía. ¿Qué nuevas revelaciones traería el Dios de Israel como respuesta a su clamor? La expectativa crecía, tejiendo un misterio que resonaba entre ellos,
anticipando la inminente cruzada del que vendría. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el eco de las oraciones fervientes del pueblo congregado. Mientras la lluvia caía, cada gota parecía resultar en una unción fresca, avivando la fe y la esperanza que despertaban en cada corazón presente. David, sintiendo el flujo del Espíritu, miró alrededor y vio los rostros de su pueblo, cada uno lleno de expectación ante la promesa que Dios se aprestaba a cumplirse. «Oh pueblo de Israel», exclamó, su voz resonando como una trompeta. «Hoy es el día en que el Señor ha decidido liberar a su pueblo. Él no solo se encuentra en nosotros para juzgar, sino para restaurar. Recordad las palabras del profeta, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Este es el tiempo de la cosecha, el tiempo de la manifestación del poder del Altísimo. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud, y algunos comenzaron a levantar sus manos, sintiendo que lo sobrenatural se desataba en el lugar. La atmósfera se llenó de un fuego intangible, y la conexión entre el cielo y la tierra parecía hacerse más evidente. Pero Eliseo, aferrándose a sus últimas reservas de poder, gritó: «No, no os dejéis llevar por sus palabras. Es un hombre que os engaña. Hay un peligro inminente en el camino que él propone». Sin embargo, la luz de la verdad que David proclamaba iluminó aún más el corazón de muchos. «La verdadera opresión», continuó David, «es vivir en la incertidumbre y el temor de no seguir al verdadero Dios. Ya es hora de liberarnos de los ídolos que nos han atado. Él está listo para derribar los muros de nuestras tradiciones muertas y revelarse en gloria». Mientras hablaba, la tempestad en el cielo se intensificó, generando relámpagos que atravesaban las nubes oscuras, como si toda la creación estuviera de acuerdo con aquello que se desataba en el templo. El pueblo sintió que una nueva energía comenzaba a vibrar en el ambiente. Algunos incluso cayeron de rodillas, arrepentidos de sus dudas y de haberle dado privilegios a los ídolos. «Mis hermanos, este es el tiempo», clamó David, su corazón palpitando, «el tiempo en que cada corazón será probado. No podemos permitir que la oscuridad nos consuma. En este día el juicio empieza desde adentro. Así como está escrito, todo lo que se siembra, se cosecha». Gálatas 6:7. Yo proclamo que hoy se siembran semillas de esperanza y verdad. La intensidad creció en la congregación. Aunque algunos continuaban siendo influenciados por las palabras difusas de Eliseo, otros, al escuchar la sinceridad y el poder en la voz de David, comenzaron a levantarse y a declarar su fe. «Nosotros somos el pueblo de Dios. El Señor es nuestra fuerza y nuestro escudo», gritaban con fervor en su pecho. Fue entonces que la lluvia se tornó en un torrente, cayendo sobre ellos como la gracia desbordante de Dios. David levantó su rostro al cielo, sintiendo cada gota caer como una bendición. Esta lluvia no es un juicio, sino la revelación. «Es el agua de la vida que el Señor derrama para limpiar y renovar», exclamó con ardor. En ese momento, una voz sollozante surgió de la multitud, una mujer anciana que había estado prisionera en la tristeza y el dolor de la opresión. «Oh Dios, devuélvenos lo que nos has prometido. Hoy clamamos por la redención que viene de ti». Su clamor rangió como una espada en el aire, y muchos se unieron a su súplica. «Así es, Señor», afirmó David sin vacilación. «Escucha a tu pueblo, que anhela tu justicia. Así como prometiste a nuestros padres que, entre nosotros, traerás un Salvador, en este día queremos recibir la esperanza de tu venida. Prepara nuestros corazones para el que ha de venir». Luego, una presencia radiante se inundó el templo, y el pueblo sintió una unción irresistible. La intensidad de luz brilló en el ambiente, y David vio con sus propios ojos una visión del cielo. Ángeles descendían, trayendo mensajes de esperanza y liberación, del mismo modo que lo habían hecho en tiempos antiguos. Y cuando la multitud se vio envuelta en el fervor de la adoración,
Eliseo se sintió más y más aislado, luchando contra el poder de lo divino que se manifestaba a través de los corazones sinceros. En su desesperación, lanzó un último intento por desviar la atención del pueblo. Este no es el verdadero camino. Hemos estado en la senda de nuestros antepasados. Seguir a David es desviar la tradición que nos une. Pero el pueblo, sintiendo en sus venas el poder de la verdad, se unió en una misma voz, diciendo: «No más sombras, el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. No temeremos lo que viene porque su promesa es más grande que nuestras tradiciones». Mientras el clamor se elevaba de entre las multitudes, una calma súbita se esparció por todo el lugar. David, al frente, encontró sus palabras susurradas por el Espíritu. En este día, recordad que las puertas del cielo están abiertas. La revelación del Mesías, el prometido, está a nuestra puerta. Y en su nombre las naciones esperarán. Isaías 42:4. Los murmullos de la multitud comenzaron a transformarse una vez más, ahora guiados por la esperanza de lo venidero. Las promesas de Dios empezaron a resonar en sus corazones, revelando un sentido de urgencia y expectativa. Todo aquel que escuchaba percibía que no solo enfrentaban a un rey, sino que el mismo reino de Dios se manifestaba. Era un día sagrado, y el retorno a su gloriosa redención estaba en el horizonte. La lucha que libraban quienes guiaban sus vidas entre el poder y las tradiciones como Eliseo, contra un pueblo unido por la verdad y la revelación, se intensificaba. La batalla espiritual se intensificaba, pero su objetivo claro nunca había estado más cercano. Con la mirada firme en sus corazones, esperaban ansiosos el desenlace de esta confrontación en sus almas. Las sombras de la omnipresencia y la soberanía de Dios comenzaban a disiparse. Pronto, reflexionó David, el propósito de Dios se revelará, y la historia de redención que hemos aguardado florecerá. Mientras la lluvia caía con fuerza sobre el pueblo de Israel, era el eco de un nuevo comienzo, el preludio del cumplimiento de promesas divinas que alterarían el curso de la historia. La luz trajo consigo la certeza de que las esperanzas de su gran jornada estaban entrelazadas con el gran plan soberano de Dios, que ya estaba desplegándose. ¿Cómo respondería el pueblo a esta revelación? ¿Y qué nuevas batallas tendrían que enfrentar antes de que el eterno Redentor llegara a ellos? Los corazones estaban abiertos a la verdad, y la promesa de Dios era un faro que guiaba cada paso.